job because she hadn't been eating throughout her whole shift, but regardless she was forced to go back to work. And an even more extreme example was one of my coworkers who was pregnant while she was working for Sodexo, who approached managers with a note from a doctor saying that she had to be switched to a lighter load at her position. Sodexo completely disregarded that note and actually changed it to a position where she had a heavier load, and as a result actually miscarried and lost her baby. También otra cosa que pasaba muy a menudo en la compañía era con respecto a la comida y el desayuno. Nosotros no teníamos derecho a desayunar. Y si teníamos mucha hambre en hora de desayuno, en hora de la comida, teníamos que coger lo que quedaba para echarlo al zafacón. And then another example is that Sodexo never even allowed us to have food, especially at the beginning of our shift, and whatever food they would allow us to eat was always the leftover food that had already gone bad. Yo trabajaba en Sodexo de 4 de la mañana a 1:30 de la tarde. Me levantaba de mi cama a las 2:30 de la madrugada o a las 3 de la madrugada. Desde esa hora hasta la hora de yo llegar a la casa, había veces que me iba sin comer. And you know, my shift was from 4 a.m. to 1 p.m., but I had to wake up even earlier at 2 a.m. just to make it to work, and I would go all of that time, some days without eating. Le puedo describir a Sodexo como una compañía totalmente explotadora. Una compañía que no respeta el derecho sindical, que es lo primordial. Una compañía que no respeta los derechos del ser humano. Por eso me refiero a decir que Sodexo es una compañía explotadora. También le voy a comentar sobre mi experiencia en la compañía. You know, and I can tell you that Sodexo is completely exploitative of its workers. It doesn't respect any of our rights to organize. It doesn't even respect our rights as humans. Mi experiencia personal fue muy dura en el transcurso que yo duré trabajando en Sodexo. Yo viví un momento muy difícil, principalmente en lo económico, porque era un sueldo el cual no me daba para sostener mi familia. Yo soy madre soltera, tengo una niña de 8 años, tenía que pagar renta y lamentablemente no me sostenía suficiente el sueldo que me pagaba Sodexo. Trabajaba hora extra para poder así ayudarme más con el sueldo y nunca fueron pagadas en el transcurso de 1 año y 2 meses. And my experience, you know, was incredibly difficult, especially because of the low wages that we received. It was never enough to provide for myself or my family. I'm a single mother. I have an 8-year-old daughter, and I couldn't even make enough to pay the rent. So I frequently worked extra hours, but those extra hours weren't paid. Tuve un accidente en Sodexo con mi tobillo, se me torció el tobillo, tuve un esguince en el tobillo y me deshabilitaron por 21 días, el cual duré en la casa y esos días, ninguno de esos días fueron pagados. And you know, I had an accident on the job as well where I severely injured my ankle, and I was supposed to be in treatment for at least 21 days, but Sodexo refused to even pay me for those days that I was you know, getting treatment for the accident that I got on the job. Una de las cosas también que sucedió en el transcurso de mi trabajo en Sodexo fue cuando operaban a mi niña, que tenía que operarla de la garganta y la nariz, como a 1 hora de la comunidad donde yo vivo, y no me querían dar el permiso simplemente para yo ir a firmar el papel de la operación, la cual no me dejaron que yo me quedara con la niña porque yo tenía que regresar a trabajar. Nada más me dieron el permiso de unas cuantas horas para ir a firmar un documento. You know, and even another example is when my daughter actually needed to undergo respiratory surgery, and I had to be at the hospital with her, but Sodexo refused to give me those days off to be with her while she was getting this treatment and surgery. All they would give me was just an hour to fill out some document at the hospital, but I needed more time. En consecuencia de todas esas problemas que existen en Sodexo con los trabajadores, estaban en el transcurso de formación de un sindicato. Ya habían hablado que tenían que formar un sindicato para ver si podían ser escuchados, porque fuimos varias veces a hablar con supervisores, managers y gerentes de Sodexo y nunca fuimos escuchados. You know, and as a result of all these conditions that we were facing, all these abuses, there was talk amongst the workers about organizing.
about forming a union to defend ourselves. Frequently we had approached managers, we had approached Sodexo supervisors, and tried to address these conditions, but they always ignored us. Llega un día en la mañana en el cual decidimos, estábamos discutiendo con respecto al pago que obtuvimos en esa quincena, que fue muy injusto porque se trabajaron horas extra, exceso de trabajo muchísimo, y no fueron pagados como justamente. Decidimos hacer un paro en hora de la mañana, como a eso de las 7, eso fue en agosto del año pasado. Luego se vinieron, inmediatamente hicimos el stop del trabajo. Fueron los managers donde nosotros nos dijeron que regresaran a trabajar, que iban a escucharnos y que iban a solucionar nuestros problemas. And workers had pretty much, gotten sick of this. We were sick of being overworked. We were sick of unpaid hours. So one day, just to show that we were serious about getting better conditions and better pay, we actually initiated a work stoppage one morning of August of last year to show Sodexo that we were serious about, getting these really basic rights. Quickly after that work stoppage, we were approached by several managers, several supervisors, who were pretty much telling us to go back to work, and made false promises to better the conditions we were under. Luego de unas horas se reúne con nosotros el gerente del país de Sodexo en República Dominicana, el cual por parte de él lo que obtuvimos fue muchas amenazas, en la cual dijo que también estaba perdiendo su tiempo hablando con nosotros y que iba a buscar el responsable de eso. And, soon after we had been approached by those local managers, we were actually approached by a representative of Sodexo from the country, from the Dominican Republic, who called a meeting to us and basically just threatened us after we had done that work stoppage, and dismissed all of our concerns and said that he was wasting his time even just talking to us. Luego de 3 días me llaman a la oficina, eso fue un martes 10 de agosto, en hora de la mañana, y me dicen que estoy despedida. El hecho por el cual ellos tomaron esa decisión de despedirme fue porque cuando estuvimos con el manager, que estábamos todos reunidos, mis compañeros estaban un poco tímidos en la forma en la cual él nos estaba hablando. Y yo fui la única persona a la cual me paré y le expresé por lo cual nosotros hicimos ese paro y todo lo que estábamos viviendo en la compañía. Esa fue una de las razones por la cual a mí me sacaron de la compañía. The weekend passed, I go back to work, just 3 days later, and I'm notified that I was fired, or that I am fired. And basically, I knew that it was because at the meetings before, where they were threatening us, I was one of the workers who stood up and explained what we needed, explained that we were doing this work stoppage because of the unfair conditions, because of the unpaid hours, and I was one of the few because many of my coworkers were scared. And basically Sodexo singled me out. Luego que a mí me retiran de la compañía, decidimos darle marcha al sindicato, el cual hoy día es un hecho. El sindicato está ya formado, Sodexo 2. Siguen todavía las violencias con Sodexo. Hemos tenido ya pacto colectivo, el cual Sodexo nunca asiste a las reuniones. Se le han hecho 5 citas y no quiere dar la cara para hablar con nosotros. And today my coworkers continue to feel motivated to stand up for themselves, especially after I was fired. And today we have a union called Sodexo, but the abuses under Sodexo continue. There's been many times where we've tried to meet with Sodexo. We've scheduled many appointments with Sodexo to address these bad conditions, and Sodexo pretty much refuses to meet with us, and they just don't show up. Hoy en día yo soy la asesora del sindicato de Sodexo. Tengo el apoyo en total de mis compañeros. Eso es, quiero hacer una aclaración por unas informaciones que Sodexo está dando en algunas universidades, principalmente de mi persona. Dice que a mí me retiró de la compañía por mala trabajadora, la cual no es cierto. Por el tiempo que duré con Sodexo y más el apoyo que tengo de mis compañeros. Otra cosa también que quería aclarar sobre Sodexo, de un aumento que dice también que hizo a mis compañeros de enero-febrero 2011, el cual es mentira porque todavía no hemos llegado a un pacto colectivo, porque él nunca van a la cita.
And I come here, as a representative of the union, of my former coworkers, and with their support. And another thing that I want